Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Mi nombre es Ezequiel Escobar, soy CEO y cofundador de YouSound y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes todos los detalles y las novedades de nuestro último lanzamiento de este 2021. Es nuestro compromiso con cada uno de los profesionales que eligen la tecnología YouSound poder evolucionar nuestro producto y por eso es que el día de hoy tenemos grandes novedades para todos ustedes. En lo que va del año 2021 hemos logrado entregar más de 300 equipos en 9 países de Latinoamérica, profesionales que nos eligen y nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido este gran hito, pero sobre todo muy agradecidos por el compromiso de estos profesionales que son claves para la evolución de nuestro audiómetro. Cada devolución o solicitud de un nuevo estudio o funcionalidad es analizado y ponderado por un equipo multidisciplinario que se encarga de la investigación y el desarrollo de estos nuevos estudios para ponerlos a disposición de los profesionales. Para poder conocer este proceso desde adentro, quiero presentarles a dos miembros que son muy importantes en este equipo de investigación y desarrollo. Para ello quiero presentar a la licenciada en Fonoaudiología y doctoranda Cecilia Slame y a Adrián Vidaurre, UX UI Manager y cofundador. Cecilia, Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ezequiel, por tu presentación. Nosotros somos parte del área de investigación y desarrollo y le vamos a contar la incorporación de tinitumetría en el audiómetro YouSound. Bueno, nosotros queremos contarles cómo es que llegamos a identificar la necesidad de incorporar este nuevo estudio, ¿sí? Básicamente por una encuesta en donde surge la necesidad de muchos profesionales de incorporar esta prueba, ¿sí? Y porque además en la consulta diaria tenemos un incremento de pacientes que acuden a la consulta por manifestar acúfenos o tinnitus. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta también que el acúfeno, el tinnitus, según la Asociación Americana de Acufenometría, constituye el tercer síntoma más incapacitante de los individuos después de la otalgia crónica y de la falta de equilibrio, ¿sí? Esto nos lleva a determinar que el 25% de la población padece de acúfeno. Con el incremento de los estímulos sonoros en el mundo actual, como por ejemplo el uso de auriculares, la música a decibeles superiores a los tolerados por el oído y algunas otras patologías, es que aparece el acúfeno presente en casi todos los motivos de consulta de los pacientes. Para llegar a esta aplicación nos basamos en algunas teorías que ahora Adrián les va a contar. Bien, en este proceso para incluir esta nueva evaluación al audiómetro, primero hemos recurrido a investigar. Es lo primero que hacemos cada vez que queremos incluir una nueva evaluación. Como bien dijo Ceci, fue importante para nosotros primero consultar con nuestros profesionales, con nuestros usuarios, hicimos una encuesta y entrevista y fueron ellos mismos los que nos demarcaron qué evaluación incluir en el audiómetro. Bien, una vez decidido que era tinitumetría, acufenometría incorporar, arrancamos por una etapa de investigación, que es lo que en diseño se llama UX Designer, que es empaparse, es aprender de qué trata la evaluación, cuáles son los objetivos, cuál es el procedimiento, por cuántos pasos está constituida esta evaluación. Y como bien decía Cecilia, hemos aprendido un montón, desde bibliografía, desde libros de audiología, de autores españoles, chilenos, argentinos, y también entrevistando ya en profundidad a 10 usuarios, 10 profesionales, 10 fonoaudiólogos, los cuales ellos nos contaron cuál es su modalidad de trabajo, cómo se evalúa, el acúfeno en el paciente.
A su vez, además de la bibliografía consultada, nosotros estuvimos leyendo trabajos científicos acerca de los acúfenos, de la manifestación clínica, de los síntomas, de la evaluación, y para ello consultamos bases como buscadores como Cielo, como PubMed, Google Académico, y a partir de allí obtuvimos datos súper interesantes para llegar a desarrollar esta aplicación. Una vez finalizada la etapa de investigación, nos pusimos manos a la obra. Empezamos a generar nuestros primeros bocetos de solución, los cuales, en función de la teoría, de cuántos pasos, los procedimientos de la evaluación, lo fuimos volcando en lo que es la aplicación, cómo resolverlo a través de un dispositivo móvil. En estos primeros bocetos de diseño siempre hemos contado con la validación de los usuarios. Para nosotros eso es muy importante, no solamente desde nuestro lado, de nuestra área técnica, nos propusimos o diseñamos cómo resolver esto, sino también escuchando al profesional, que ellos sean los que validen nuestras soluciones. Una vez que pasamos por esa etapa de validación, recién nos propusimos implementar ya llevarlo al desarrollo, a lo que comúnmente nosotros los ingenieros informáticos llamamos programar. Programamos la solución. Uno de los primeros desafíos fue el tema de unificar la simbología, porque la consignación de los resultados del acúfeno, de la evaluación de un acúfeno, puede estar dada por lo que es la simbología, simbólicamente, en un audiograma, de forma tabular y de forma descriptiva textual. En lo que respecta a la simbología, Ceci, vos bien nos podrás contar, incluso en Argentina, de un profesional a otro, hay diferentes formas de consignar simbólicamente un acúfeno. Bien. Sí, en Argentina por lo general nosotros lo graficamos con símbolos que, como bien dice Adrián, varían de acuerdo a la base teórica con la que contamos, ¿sí? De la formación académica también que tuvimos y la clínica, básicamente porque en la práctica diaria nos encontramos con algunas realidades que nos obligan a usar una simbología X, que cuando nosotros realizamos la investigación nos damos cuenta que era muy variada. Entonces, uno de esos desafíos de los que mencionaba Adrián, con los cuales nos encontramos y tuvimos que resolver, fue unificar el criterio para elegir la simbología. Y para nuestra sorpresa, no existía una única forma de consignar los resultados, en este caso simbólicamente, sino que nos encontramos con usuarios que dicen: yo de simbología no sé, yo no represento, no consigno los resultados de forma simbólica, y nos encontramos con una nueva consignación, una nueva forma, en este caso tabular. Por lo general, nuestros usuarios chilenos, mediante el autor, el fonoaudiólogo Leighton, están acostumbrados a consignar los resultados de forma tabular, indicando si el acúfeno está presente o no en el momento de la evaluación, la intensidad, el estímulo el cual se utilizó para comparar ese acúfeno. Básicamente, lo mismo que se puede representar de forma simbólica a través de un audiograma, encontramos su sinónimo de forma tabular. Ese fue uno de los grandes desafíos en el momento de desarrollar esta evaluación. Y al momento de incorporar los pasos de la evaluación, también nos encontramos con la inhibición residual, que era un paso que habitualmente no se usaba o no se usa, pero que cuando nosotros nos volvimos a la teoría nos damos cuenta que es necesario. Pero a su vez también dejamos esto después para la elección del usuario, si considera que este paso le puede aportar datos al diagnóstico. Así es, Ceci. Como bien dice Cecilia, son 4 pasos para evaluar el acúfeno, pero con solo compararlo en frecuencia e intensidad es más que suficiente como para dar finalizada la evaluación de un acúfeno. Aquella persona, aquel profesional que quisiera, por ejemplo, enmascarar el acúfeno o inhibirlo, tranquilamente el audiómetro USound se lo va a permitir. Tiene total libertad de hacerlo.
Bien, otro de los desafíos con los que nos encontramos era elegir los estímulos con los cuales se va a tomar el acúfeno o el tinnitus, ¿sí? La teoría nos indicaba un tipo de estímulo, pero el equipo desarrolló una variedad de estímulos para que también esto sea a elección del profesional. Así es, y otro desafío importante también fue adaptar esta evaluación a las diferentes modalidades de trabajo. Por ejemplo, en la teoría, a la hora de evaluar un acúfeno, se dice que si el acúfeno se encuentra en un oído, por ejemplo el oído izquierdo, se debe evaluar el contralateral, el oído derecho, para poder evaluarlo. Pero hay profesionales que dicen, sí, esa es la teoría, pero actualmente ahora evaluamos el oído donde se encuentra el acúfeno. Entonces encontramos dos maneras de evaluar esto, ipsilateral y contralateral. Eso también para nosotros fue un desafío importante de cómo a través de la evaluación poder indicarle al usuario que está evaluando ipsilateral o contralateral. ¿Qué destacamos nosotros con la inclusión de la tinnitumetría o acufenometría en el audiómetro U-Sound? En primera instancia, desarrollar de forma ordenada esta evaluación, en donde tenemos 3 pasos que nos permite evaluar de manera más profunda y correcta esta sintomatología. Otra característica a destacar de tener tinnitumetría en el audiómetro U-Sound es que hay un lugar específico para desarrollar la evaluación de acúfenos. ¿Por qué digo específico? Porque actualmente con los audiómetros convencionales, cada profesional tiene que recurrir a sus propios artilugios para poder evaluar el acúfeno. Como ustedes sabrán, ven al audiómetro convencional como una caja negra, un aparato que emite estímulo, emite sonido, emite ruido, y con eso cada profesional trata de evaluar el acúfeno. En el audiómetro U-Sound, como bien decía Cecilia, hay una forma ordenada, hay un lugar específico para evaluar el acúfeno, en el cual se respetan pasos. Primero un paso que es comparar, equiparar, tratar de encontrar la frecuencia, la intensidad con su respectivo estímulo, luego el de enmascarar ese acúfeno y por último el tratar de inhibirlo. Otra característica importante es que, como decíamos hace rato, el tema de la consignación de los resultados, ya sea de forma gráfica, simbólica en un audiograma o de forma tabular, también es que a medida que uno va avanzando en la evaluación, el audiómetro U-Sound va generando de forma automática la descripción textual de ese acúfeno. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hay profesionales que dicen, la parte de simbologías no es muy fuerte, la forma tabular tampoco, estoy acostumbrado a describir la consignación de los resultados. Acúfeno presente en oído izquierdo o en oído derecho, a una frecuencia tanto, etc. Bueno, ya no lo van a tener que hacer. A medida que van evaluando, a medida que van transitando estos pasos en la evaluación, se va generando de forma automática toda esa descripción. Entonces, una vez que ustedes finalicen la evaluación, ya van a tener esa descripción consignada. Bien. Y por último, yo quería agregar que si bien la teoría nos dice que el acúfeno no es algo tangible, esta aplicación en el audiómetro U-Sound nos permite acercarnos mucho a la medición más próxima, porque no es exacta, del acúfeno, ¿sí? A través de todos estos pasos que Adrián viene mencionando. Bueno, ahora vamos a dar paso al equipo de Customer Success, Pamela Casanova y a Adriana Ababi, que es doctora en fonoaudiología. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Cecilia por la introducción. Quiero agradecer la invitación a la gente de U-Sound por haberme convocado para este tema que es Tinnitus, nuevos retos.
Quiero presentarme, soy la doctora Adriana Babi, soy doctora en fonoaudiología de Buenos Aires, Argentina, y tengo un centro de audiología y audífonos desde hace más de 30 años. Así que vamos a hablar un poquito respecto de los acúfenos y de la experiencia y de lo que hay hoy en día para los nuevos retos que nos presenta esta patología. Vamos a comenzar. Para comenzar, es necesario definir qué es el tinnitus. Y para ello recurrí a la definición de la ASHA, que es la Asociación American Speech Language and Hearing Association de Estados Unidos, que define al tinnitus como la percepción de un sonido o zumbido en uno o ambos oídos cuando no hay otros sonidos presentes. Puede ser intermitente o constante, con tonos simples o múltiples y su volumen variable. Esta definición, que parece bastante sencilla, encierra una serie de complejidad, tanto para el paciente que lo padece, como para el profesional que debe diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente para aliviar este síntoma o intentar eliminarlo, cuyo problema a nivel mundial es ese, justamente. Es muy difícil terminar de eliminar el acúfeno en muchos casos, acúfeno o tinnitus. A partir de ahora voy a nombrar, para decidirme por una definición, la palabra tinnitus, pero sepan que en la bibliografía van a encontrar tanto tinnitus como acúfenos como sinónimos para ser usado para este tipo de patología o síntomas. Vamos a seguir adelante y veamos de qué se trata. Respecto de la epidemiología, podemos decir que 1/3 de la población mundial padece tinnitus. Estamos hablando de 2.600.000 personas que en el mundo padecen este síntoma. Según la Organización Mundial de la Salud, el 36% de las personas son mayores a 60 años. El 85 al 96% presentan hipoacusia, entre un 8 y 10% tienen audición normal y entre un 25 y 40% presentan hiperacusia. Es importante también destacar que las personas que tienen audición normal y suelen padecer o percibir tinnitus, muchas veces es fisiológico y es debido a que el oído capta la actividad eléctrica de la cóclea, en especial cuando uno se va a dormir a la noche, que está en silencio absoluto. Respecto de la etiopatología, podemos encontrar que hay diferentes factores que pueden incidir para que se produzca este síntoma, como pérdida repentina de la audición, en el caso de las hipoacusias súbitas, la enfermedad de Meniere, cuya tríada es vértigo, acúfeno e hipoacusia. El trauma acústico, debido a lesiones por los ruidos, de exposición a ruidos, las migrañas, lesiones en la cabeza, sobre todo traumatismos, ototóxicos, anemia, hipertensión arterial, tapones de cerumen, ya bien formados, neurinoma del acústico, la ingesta de cafeína, el fumar y el hecho de que nos encontramos en pandemia desde hace 2 años largos, nos ha producido un gran exceso de ansiedad, angustia y estrés. Este factor lo vamos a tener en cuenta de ahora en más para poder hablar un poquito más sobre la situación actual. Ahora bien, de las numerosas investigaciones que existen en el mundo respecto del tinnitus, les traigo esta que me pareció muy interesante y bastante coherente con la presentación que yo les traigo aquí, y que abre la puerta a pensar en una nueva forma de encarar el tratamiento del tinnitus. Así que es importante que la conozcan.
Esta investigación se realizó en el Departamento de Neurociencia de Georgetown, en Universidad Medical Center de Washington, y se hizo un estudio un estudio paralelo respecto de el tinnitus y el dolor. Lograron registrar a través de imágenes dónde se localizaba el tinnitus permanente, en personas que sufrían permanentemente tinnitus, y donde localizaban las personas que padecían el dolor en forma crónica. Así que, ¿por qué estos dos síntomas? Porque el tinnitus suele hacerse permanente y hay personas que sufren dolor permanente, dolor crónico. Entonces, empezaron a estudiar lo que ellos conocen o llaman sistema cognitivo-afectivo. Este sistema cognitivo-afectivo relaciona el tinnitus y el dolor crónico como trastornos sensoriales perceptivos asociados a un afecto negativo, porque tiene que ver con la afectividad, ¿no? Los sistemas cerebrales cognitivos y afectivos superiores están involucrados centralmente en la patología de ambos trastornos. Evalúa la relevancia y el valor afectivo de los estímulos sensoriales y controla el flujo de información a través de las vías descendentes. Si este síntoma frontoestradial se ve comprometido, el resultado son perturbaciones duraderas. El progreso en la comprensión de los mecanismos centrales de la solución podría proporcionar un nuevo impulso a la terapia del tinnitus y del dolor crónico. En otras palabras, este circuito, para que lo entiendan bien, tiene que ver con las zonas, el área frontal, donde se relaciona con los sistemas cognitivos y afectivos, y el nucleus accumbens, que es un núcleo localizado aquí, por encima del septum, y que es un núcleo que está relacionado con el placer, la recompensa. Aparentemente, estos dos circuitos actúan en forma conjunta para todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y lo afectivo. Y cuando algo se altera o se lesiona en este circuito, el síntoma aparece en forma ya permanente. En este caso, sería el tinnitus y el dolor. Lógicamente, las vías aferentes y eferentes están totalmente relacionadas con toda esta sensopercepción de la cual el paciente no puede romper con este esquema, no puede desconectar este sistema para que pueda liberarse de esta sensación a nivel central de dolor crónico o de tinnitus crónico, permanente. Es a partir de este sistema o circuito cognitivo, afectivo, que recién les acabo de mencionar, que el paciente que tiene lesiones crónicas de dolor, lesiones crónicas que producen tinnitus permanente, pueden llegar a estar acompañados de síntomas que le producen alteraciones en la afectividad, en la sensación de ansiedad, trastornos de conducta, trastornos de problemas de insomnio, problemas de ansiedad, depresión, estrés. Y justamente en esta nueva etapa donde nosotros empezamos a vivenciar lo que ha pasado con la pandemia, vamos a empezar a correlacionar un poco este circuito que acabo de hablar con los síntomas que ha traído este COVID-19, del cual se han descrito, de acuerdo a distintas personas o autores o investigadores, desde unos simples 10 síntomas hasta 60 síntomas, 80 síntomas,
que han padecido pacientes que han tenido el COVID-19. Así que bueno, avancemos un poquito en las novedades que hemos tenido en este último tiempo respecto del COVID. Antes de continuar con las novedades de estos últimos tiempos, es importante considerar que, como todo virus, ya los que ya conocíamos antes, que afectaban a toda la parte respiratoria, sobre todo de vía respiratoria superior en este caso, porque estamos relacionando este tema con el oído, sin dejar de considerar la vía respiratoria inferior. Respecto de la vía respiratoria superior, este virus ha afectado no solamente al sistema olfatorio, gustativo, sino que también ha afectado la parte auditiva, que todavía está en estudio, a ver de qué manera, pero como todo virus que tiene predilección por el nervio, es muy probable que también traiga consecuencias en la vía neurosensorial, auditiva, y lesione, como todo virus, lesiona células que por ahí quedan dañadas en forma permanente. Así que bueno, veremos a lo largo de las noticias cómo ha sido el impacto del COVID y la relación con el tinnitus. Según el doctor Beukers de la Universidad de Texas, junto con la Asociación Británica de Tinnitus y la de Estados Unidos, han descrito que padecer infección de SARS-CoV-2 de manera prolongada, sumada a factores biológicos, emocionales y sociales, durante la pandemia, empeoran las condiciones de daño auditivo y la presencia de acúfenos en la población, por lo menos en un 40% de los casos. Durante la investigación se analizaron 3.103 personas con tinnitus. La investigación involucró a individuos de 48 países, tanto sea de Estados Unidos, de Reino Unido, entre ellos, quienes en la mayoría tenían antecedentes de padecer acúfenos. Sin embargo, también se analizó a un grupo cuyos síntomas aparecieron luego de padecer el COVID-19, lo que sugiere que la infección prolongada por coronavirus podría influir en la presencia de estos síntomas. Otras investigaciones dicen que el impacto del COVID-19 en el oído interno es un nuevo hallazgo que aún no se ha explorado. Actualmente hay poca evidencia publicada que conecte directamente el nuevo coronavirus con el tinnitus, y según la Asociación Americana de Tinnitus, las condiciones de comportamientos preexistentes hacen que los pacientes sean más propensos a experimentar tinnitus debido al estrés y la depresión asociadas con el aislamiento social y la evitación de infecciones. Respecto del impacto que produce el tinnitus en la vida de una persona, digamos que afecta a la calidad de vida, al estado emocional, a la capacidad de concentración y a la calidad del sueño. Y si recordamos lo que hablé en un principio sobre este sistema afectivo, cognitivo, está totalmente de acuerdo, en concordancia estos factores, a ese sistema o circuito donde si se ve afectado puede alterar y justamente producir estas alteraciones que afectan a la calidad de vida de un sujeto. De acuerdo a todas las noticias e investigaciones actuales, podemos considerar ya que la pandemia que estamos viviendo ha provocado un aumento en el número de personas que sufren y padecen tinnitus, y en muchos casos lo perciben con una mayor intensidad que antes, o sea que se ha exacerbado, en especial en pacientes que han padecido el COVID. Hace apenas un tiempo atrás, en octubre del 2020, la revista médica Journal Británico de Medicina reportó casos
de estudios de un hombre británico de 45 años que desarrolló tinnitus y pérdida repentina, o sea, una hipoacusia súbita de audición, en un oído después de enfermarse gravemente de COVID-19. Su audición se recuperó parcialmente después de recibir un tratamiento con esteroides para la pérdida auditiva. Esa sería otra noticia. En otras publicaciones encontré que actualmente hay poca evidencia publicada que conecte directamente el nuevo coronavirus y el tinnitus. Según la Asociación Americana de Tinnitus, es probable que los pacientes experimenten tinnitus debido al estrés y la depresión, que están asociados al aislamiento social y a la evitación de infecciones. Nuevamente estamos hablando de que la parte afectiva emocional, recordando aquel circuito que yo les mencioné, cognitivo, afectivo, tiene totalmente que ver con este hecho. Un estudio realizado en la población de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre 31.000 personas que tenían afectados luego de haber padecido COVID-19 de 48 países, como les nombré hoy. Algunos, un 40%, tuvieron un empeoramiento de su tinnitus, mientras un 60% no. Aparentemente, si bien no tiene una relación directa la audición y el tinnitus con la complicación de la afección del COVID, sí podríamos decir que se desarrolla más tarde. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual aparece más tardíamente luego de haber padecido esta infección? Todavía no se sabe. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio destacan la complejidad asociada con la experiencia del tinnitus y cómo ambos factores internos y externos, como internos serían el aumento de la ansiedad y los sentimientos de soledad, y como externos los cambios de rutinas diarias, pueden tener un efecto significativo sobre esta condición. Otra investigación que se realizó para correlacionar el COVID con otros síntomas como el tinnitus y los trastornos del equilibrio fue llevado a cabo en Europa en octubre del año 2020. Y se encontró que en un 18.4% de los casos los pacientes padecían estos síntomas: tinnitus, trastorno del equilibrio y habían padecido COVID. De ese porcentaje, el 94% quedó con mareos y un 5.9% con vértigo agudo. Otra investigación también en la misma fecha, octubre de 2020, respecto del archivo europeo, ha registrado casos post-COVID, donde se ha estudiado a través de un cuestionario en línea una investigación para ver los síntomas que presentaban los pacientes que habían tenido COVID, y este cuestionario se dividió en 3 partes. La primera parte evaluaba desórdenes de balance, vértigo y mareos. En la parte 2 evaluaba la parte de tinnitus, y en la parte 3 evaluaba las partes de migrañas. Así que acá tenemos otro también estudio de investigación relacionando problemas de vestibulares, auditivos, migrañas y tinnitus. En mi país, Argentina, y según el reporte del doctor de la Torre Diamante, el 40% de las personas con síntomas de COVID o COVID positivo sufren un empeoramiento del tinnitus. Eso también se asocia con el estrés y el confinamiento. Se encontraron casos con audición normal, pero que parecían tinnitus, y también están estrechamente relacionadas con el bruxismo, en muchos casos generados por la inflamación de la articulación temporomandibular que afecta al oído debido al estrés que ha traído justamente y ocasionado la pandemia. Bueno, en enero de este año decidí tomar una pequeña muestra en 42 pacientes y estudiar un poquito la afección auditiva
el aumento o no de tinnitus a partir de si tenían o no COVID, y encontrar una mejor calibración de los implantes y los audífonos a partir del uso de audífonos. La muestra fue tomada en una población de 42 pacientes entre 40 y 80 años de edad, de las cuales 50% eran mujeres y 50% hombres. De esta población recién mencionada, el 63% no había tenido COVID todavía, un 25% habían estado aislados por estar en contacto con otros pacientes enfermos, y un 12% de esta población había padecido COVID positivo. De esta investigación surgió que un 45% no tenía tinnitus, un 25% tenía un tinnitus no permanente y un 30% de esta población tenía un tinnitus permanente. De la muestra podríamos decir que de estos pacientes que tenían distintos tipos de patología, los pacientes todos tenían pérdida auditiva, menos un pequeño porcentaje que tenían, venían a la consulta con audición normal, con estrés, pero con sensación de percepción de tinnitus. La mayoría con hipoacusias bilaterales neurosensoriales y muchas hipoacusias asociadas a otras patologías como maculopatía, síndrome de Usher, Parkinson, deficiencia mental, traumatismos, causas traumáticas, problemas de equilibrio y también pacientes con otoesclerosis, entre otros. La mayoría se trataba de pacientes con hipoacusia neurosensorial con pérdida auditiva, lógicamente de grado variable. Me enfoqué más en los casos que había mayor cantidad de pacientes que presentaban hipoacusia bilateral neurosensorial, cuyas frecuencias entre la 3000 y 4000 encontré una diferencia importante luego de haber padecido COVID, o sea, con una lesión aumentada en estas frecuencias, motivo por el cual el paciente sentía más exacerbado el tinnitus. También de los casos observados, tenía un pequeño porcentaje de pacientes que todavía no usan audífonos, un gran porcentaje de pacientes que ya usan audífonos solamente y un porcentaje menor, pero que no llega al 20%, de pacientes que tienen y necesitan audífonos, pero que tengan reductores de tinnitus. Así que en ese sentido se trabajó para mejorar cada uno sus problemas auditivos y también tratar de enmascarar el tinnitus en el caso de los pacientes que tenían audífonos con reductores de tinnitus. Les traigo acá como ejemplo uno de los casos de la muestra, que es un paciente con hipoacusia bilateral neurosensorial a predominio de oído derecho, con localización del acúfeno en la frecuencia 4000 Hz, comparado con ruido de banda estrecha, con un enmascaramiento de 5 decibeles sobre umbral de tono. La función que cumple un audífono que deba traer reductor de tinnitus, no todos los audífonos lo traen. Yo acá les traje el prospecto y la característica de un audífono sin poner la marca, que ustedes puedan ver todas las bondades de este audífono y que aclara si el audífono trae el reductor de tinnitus. A veces aclara qué tipo de ruido trae, si ruido blanco, ruido rosa, qué tipo de ruido produce, para poder enmascarar este acúfeno. Normalmente la función del audífono es de reducir la conciencia del tinnitus, reducir el estrés, mejorar la reorganización de la corteza relacionada con el tinnitus y facilitar la comunicación. Respecto al diagnóstico del tinnitus, es importante
Para ello, hacer una indagación exhaustiva de la historia clínica, un examen físico que involucra también no solamente la parte otológica, sino también un examen de cabeza y cuello, entre otras pruebas, además de las pruebas audiológicas. Podemos encontrar que el tinnitus puede ser subjetivo o objetivo. Dentro de los subjetivos puede ser unilateral o bilateral. Dentro de los unilaterales puede ser con un examen normal o un examen que dé alterado. Dentro de los de examen normal podemos encontrar que el tinnitus esté asociado a vértigo, a enfermedad de Meniere o neurinoma del acústico, por ejemplo. O bien vértigo o sordera con otros componentes neurológicos como esclerosis múltiple, tumores, etc. Respecto de los bilaterales, podemos encontrar los producidos por un trauma en la cabeza, un traumatismo de cráneo, por una pérdida auditiva o sin pérdida auditiva. Las que son por pérdida auditiva podemos encontrar la otosclerosis, las presbiacusias, la ototoxicidad, entre otros factores como causantes, ¿no? Los que no son por pérdida auditiva, que pueden ser por causas metabólicas, psicogénicas, ototoxicidad, entre otras. Luego de los objetivos podemos encontrar los pulsátiles o los continuos. Dentro de los pulsátiles podemos encontrar los de origen vascular. Normalmente el paciente escucha su propio torrente sanguíneo porque la arteria pasa muy cerca por la zona de la cóclea y lo puede captar la cóclea en ese sentido. Respecto de los continuos, pueden estar determinados por una trompa patulosa, una trompa de Eustaquio patulosa, o bien un problema de músculo palatal mioclonus o músculo estapedial, por un espasmo, ¿no? Esto sería, digamos, un algoritmo del diagnóstico del tinnitus. Respecto de la evaluación del tinnitus, tenemos las pruebas otoaudiológicas, como son la audiometría, para saber si el tinnitus está relacionado con la pérdida de audición, la medición del tinnitus a través de la acufenometría. Vamos a buscar la intensidad, la frecuencia y el enmascaramiento del acúfeno para la localización de la lesión y saber si es a predominio conductivo, perceptivo. También tenemos las pruebas de potenciales evocado del tronco cerebral que informan sobre la vía auditiva y cómo se transmite el estímulo auditivo del oído al cerebro. También tenemos la prueba de otoemisión acústica, si es necesaria, para revelar el estado del oído interno y el grado de daño de las células ciliadas. También tenemos la tomografía computada o resonancia magnética, cuando el caso lo requiera. El examen vestibular, si hay crisis de vértigo o equilibrio, para evaluarlo. Y el cuestionario de vida relacionado con el tinnitus, el TH1, TRQ y el THQ. Y la escala de evaluación análoga VAS, que mide la intensidad y grado de incomodidad. Esta sería la batería de test para evaluar el tinnitus. Tenemos la otoemisión. Respecto de la rehabilitación de la terapia del tinnitus, esta apunta a neutralizar el tinnitus y lograr hábitos. En ese sentido, mejora la calidad de vida, reducir un poco también la sensación de estrés que produce este síntoma y aprender a convivir con él. En cierto modo, es una terapia
combinada con varias, de las cuales podamos obtener un mejor resultado para la calidad de vida del paciente. En este sentido, hay varias formas de afrontar la terapia, entre ellas las recomendaciones al paciente sumadas a la terapia neurofisiológica, que tiene que ver con medicación también, que apunta a disminuir los síntomas, la terapia de reentrenamiento para el tinnitus, en cuyo también caso están involucrados los dispositivos auditivos como son los audífonos y los implantes. También la terapia cognitiva conductual, cuando la parte afectiva, emocional se vea muy afectada. También involucrar la acupuntura, que tiene muy buenos resultados, pueden verlo en la bibliografía. El mindfulness, que está muy de moda y también ayuda a mejorar esta situación. Y los hábitos y comidas, que también forman parte de mejorar la calidad de vida de este paciente. En relación a los tipos de tinnitus, es importante destacar que el tinnitus agudo debe ser consultado y tratado inmediatamente, normalmente con complejos vitamínicos y corticosteroides, mientras que el tinnitus permanente ya se mejora o se enmascara con dispositivos auditivos como son los audífonos y los implantes cocleares. Respecto de los continuos y de los esporádicos, es importante atender primero al síntoma que los produce para poder actuar sobre ello. Un dato muy importante respecto del uso de audífonos y de su efectividad, de acuerdo a la American Tinnitus Association, en una encuesta que realizaron, encontraron que el 60% menos algo de alivio al usar audífonos. Aproximadamente el 22% de los pacientes encontraron un alivio significativo. Entonces, el uso de audífonos son efectivos por varias razones. Por los efectos de enmascaramiento y atención, por el aumento de estimulación auditiva, y porque mejora la comunicación. Respecto de los implantes cocleares restauran la audición, pero también pueden ser particularmente útiles para mejorar los síntomas del tinnitus. Estos funcionan según el mismo principio que los audífonos. Aumentan la estimulación sonora externa, ayudando a distraer al cerebro de los sonidos percibidos por el tinnitus. Como conclusiones, el tinnitus está formando parte de los síntomas que presentan las personas con COVID positivo, que se reportan casos de personas que perciben tinnitus con mayor intensidad por tener COVID positivo. El tinnitus debe tratarse en la fase aguda. En casos de tinnitus permanente, el uso de audífonos e implantes puede enmascararlo. El impacto del virus COVID-19 en el oído interno es un nuevo hallazgo que aún no se ha explorado. La terapia de rehabilitación del tinnitus mejora la calidad de vida del paciente y nuevos retos nos esperan para seguir investigando y tratando este síntoma que padece la población. Bueno, entonces, luego de estas conclusiones, quiero agradecerles a todos la oportunidad que me han dado para poder exponer este tema y espero que haya sido de su agrado. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas a través del chat, que con mucho gusto serán respondidas. Y bueno, será hasta un próximo encuentro y muchas gracias por todo. Genial, muchísimas gracias Adri, ahí estuvimos viendo con ella toda la información del tinnitus. Muchísimas gracias por todo eso. Ahora yo me voy a presentar. Mi nombre es Pamela Casanova, formo parte del área de Customer Success, ¿sí? Junto con mi compañero estamos al alcance de todos los profesionales. Vamos a ir con vos viendo tu audiómetro, vamos a hacer una capacitación de tu equipo, vamos a estar también viendo el soporte del audiómetro en todo momento. Lo que vamos a hacer ahora es poder introducirnos
en la nueva actualización, la actualización número 5 de tu audiómetro USound. Bien, ahora sí vamos a pasar a compartir la pantalla del audiómetro donde vamos a poder ver cada una de las nuevas funciones que incluye esta última actualización. Vamos a simular que un profesional está en consulta con un paciente, en este caso sería Juan Pérez, lo podemos visualizar en la parte superior de la pantalla. Vamos a ir directamente a ver acufenometrías, ¿sí? Vamos a encontrar entonces donde dice evaluaciones supraliminares, vamos a ingresar acá. Vamos a ir al estudio que dice tinitumetría, vamos a colocar que sí está activada la cancelación de ruido. Y acá nos sale un aviso sumamente importante. Nos consulta si el tinnitus se encuentra presente al momento de la evaluación. Esto ya corresponde a una elección del profesional. Vamos a colocar en este caso que sí está presente y nos muestra esta pantalla, ¿sí? Sería la parte principal, donde en la parte superior vamos a encontrar 3 pasos. El primero dice comparar, el siguiente, el número 2, dice enmascarar y el tercero es inhibir el acúfeno, ¿sí? Vamos a pasar a la parte inferior, tenemos el audiograma y a mano derecha tenemos esta barra lateral, la cual nos permite visualizar entonces el icono de la oreja, la cual justamente nos va a permitir ver el estudio de la aérea, que obviamente lo realizamos previamente. Por debajo tenemos la tabla tabular, ¿sí? El icono que nos permite visualizar de forma tabular el estudio, o bien lo podemos visualizar en el audiograma. Debajo del mismo tenemos el signo de más, el cual nos va a permitir incorporar un nuevo acúfeno si este existiese, y también el tacho de basura para poder eliminar. Vamos a pasar a la parte inferior de la pantalla. Tenemos para elegir el oído derecho o el izquierdo. En este caso vamos a elegir el oído izquierdo. Debajo tenemos para poder cambiar el estímulo, el cual vamos a pasar al paciente. Tenemos entonces tono puro continuo, tono puro pulsátil, tenemos de banda estrecha, ruido blanco, ruido rosa y por último ruido vocal. Lo vamos a dejar en tono puro continuo. También por debajo nos permite elegir la frecuencia en la cual se va a emitir el estímulo en comparación al acúfeno del paciente, ¿sí? También vamos a elegir la intensidad y el botón de enmascaramiento se encuentra abajo. Vamos a reproducir y así quedó marcada nuestra comparación. Para algunos profesionales hasta acá sería suficiente para poder encontrar y hacer la función de conseguir la comparación de estímulos con el acúfeno del paciente. Sin embargo, tu audiómetro cuenta con otros 2 pasos, los cuales te van a permitir enmascarar ese acúfeno. Vamos a ir al paso número 2. Acá encontramos la pantalla bastante similar. Vamos a notar que en el gráfico se encuentra un triángulo isósceles invertido, ¿sí? Eso es para poder connotar el enmascaramiento. Entonces, en la parte inferior seguimos en el oído izquierdo, podemos cambiar el estímulo y vamos a modificar acá, vamos a seleccionar la intensidad. Vamos a enmascarar. Acá este paso, cuando el paciente nos indique, ya lo vamos a consignar. Vamos a ir al último paso, que sería el número 3, para poder inhibir el acúfeno, ¿sí? En este caso tenemos el gráfico y en la parte inferior tenemos para seleccionar el oído izquierdo o derecho. También puede ser bilateral,
por debajo tenemos el tiempo de inhibición, ¿sí? Acá es de 1 minuto de acuerdo a la normativa, pero yo en este caso lo voy a setear a 10 segundos solamente para que lo podamos visualizar. Vamos a reproducir y ahí se va a escuchar, y entonces de acuerdo a lo que nos vaya mencionando el paciente podemos seleccionar. En este caso tenemos 4 posibilidades de acuerdo a lo que nos diga el paciente. Puede ser reactivo, parcial, negativo o positivo. También se selecciona el tiempo de inhibición. Eso sería todo con respecto a este estudio. Vamos a ver para finalizar el menú superior, que son estos 3 puntos. Tenemos entonces el sonómetro, como en otros estudios. También tenemos para hacer observaciones. Y por último, para configurar, donde se encuentra presente para cambiar la parte del oído a comparar. También podemos cambiar el estímulo de comparación, el tipo de enmascaramiento, el paso del incremento, el estímulo del enmascaramiento y la preferencia de visualización. Por último, abajo tenemos para ver la duración del estímulo de inhibición. Eso sería todo con respecto a tinitumetría. Vamos a poner finalizar evaluación, guardar, y ahí se tildó el estudio de acufenometría. Vamos a ir con el último paso, dice test de incapacidad del tinnitus. ¿Sí? Vamos a ingresar acá, tenemos un test que podemos hacer al finalizar el estudio, el cual consta de 25 preguntas, ¿sí?, que le podemos hacer al paciente, de las cuales podemos ingresar de acuerdo justamente a lo que nos responda el paciente, si es sí, a veces o no. ¿Sí? Esto vamos a seleccionar, lo vamos a guardar y nos va a salir en el informe final. Aparte de este estudio, vamos a ver las otras funcionalidades que se incorporan con respecto a esta actualización. Vamos a ir a donde dice editar. Se incorporaron 3 observaciones más que podemos registrar del paciente. Esto lo podés incorporar una vez que seleccionas y registras toda la información del paciente. Tenemos entonces para sumar domicilio, teléfono, email, y aparte, en este caso, y viendo y considerando que estamos en distintas partes de Latinoamérica, tenemos los distintos tipos de documento para incorporar con respecto a tu paciente. Otra funcionalidad sumamente importante es poder ver que en tu estudio también te da la posibilidad de que en el intercomunicador puedas modular la intensidad del intercomunicador. Esto era algo que era muy solicitado por nuestros clientes, así que ahí ya se incorporó. Y para finalizar, algo que también fue muy solicitado, muy pedido, es que cuando vamos a compartir nuestro estudio, nuestro informe, tenemos la posibilidad de que el audiograma sea uno solo, que muestre ambos estudios, o bien que sea en distintos audiogramas, ¿sí? Ahí vamos a poner vista previa. Vamos a ver si esperamos un poquito para que se genere este estudio. Vamos a visualizar entonces ambos oídos en un solo audiograma. Anteriormente recordemos que salían en gráficos por separado, así que esta posibilidad está incorporada. Vamos a terminar de evaluar este paciente y eso sería todo con respecto a esta última actualización. Cabe destacar que en conjunto con mi compañero Cristian estamos sumamente atentos a cualquier duda y consulta. Él está ahora en el chat, así que cualquier consulta que tengan pueden escribirnos. También vamos a dejar nuestros números, así cualquier sugerencia, feedback, duda, consulta que se les ocurran, nos pueden contactar y poder ver en detalle.
el tema de la última actualización. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Pamela, Cristian y a todo el equipo de Customer Success por el excelente trabajo que hacen, estando siempre en contacto y a disposición de los profesionales de nuestra red. También quiero agradecer a Adrián, a Cecilia y a Adriana, que fueron parte de este lanzamiento, y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompañaron del otro lado de la pantalla. Quiero aprovechar este momento, en nombre de todo el equipo de YouSound, desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas.